Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a seguir con la sección sobre esa especie de enfrentamientos, por decirlo de alguna manera, o confrontación entre grandes figuras del cine de terror. La semana pasada os comenté ese enfrentamiento que tuvieron Lucio Fulci y Dario Argento, y que más que enfrentamientos a veces entre estas figuras del terror, entre estos directores o actores, suele ser a veces provocado por los fans de un director o del otro, pues que son los que, digamos, avivan un poco esas llamas, ¿no? de ese enfrentamiento. Esta vez voy a seguir con dos figuras también, de nuevo, del cine de terror italiano, como son Ruggero Deodato y Umberto Lenzi, que competían dentro de lo que es el cine de terror de caníbales, lo que el llamado cine mondo. El cine de terror de caníbales lo inauguró, lo puso de moda, fue Ruggero Deodato. La primera película de caníbales que se realizó, la realizó él en el año 1977, que fue la película Mundo Caníbal. Y también es el responsable de la película más conocida de caníbales, la película más famosa por lo polémica que fue, que es Holocausto Caníbal. Y Umberto Lenzi también, pues digamos que realizó una serie de películas de caníbales que le hizo la competencia a Ruggero Deodato. En realidad tampoco es que hicieran una gran cantidad de películas de caníbales, porque yo tengo, según lo que tengo entendido, en Ruggero Deodato solamente dirigió dos, que fueron Mundo Caníbal y Holocausto Caníbal, y Umberto Lenzi también dirigió dos, que eran la de Caníbal Feroz y Comidos Vivos. Es lo que yo por lo menos son las que he visto, y en la filmografía que he visto de ellos son las únicas que aparecen de la temática caníbal. Pero bueno, llegaron esas cotas de popularidad dentro de este subgénero del terror, que es un poco como que competían, ¿no? Entre ese tipo de películas de caníbales. También se realizaban en la misma época. Y Ruggero Deodato, la película por la cual es más conocido y por la cual llegó a considerarse un director de culto, fue por Holocausto Caníbal. Aquí sí que hubo un pique más real que en otros casos de otros directores o de otros actores. Porque sí que es verdad que por la parte de Umberto Lenzi, no lo sé, pero por la parte de Ruggero Deodato, leí una entrevista en la cual ponía verde a Umberto Lenzi. Pero bueno, también durante la entrevista, digamos que Ruggero Deodato puso verde a casi todos los directores italianos de la época. De Bruno Mattei dijo que era un cafre, de Dario Argento que era un creído, de George Romero, por ejemplo, que lo conocí en una fiesta en la que asistía Dario Argento, dijo que era un snob. Y de Umberto Lenzi, el único que no criticó fue Lucio Fulci, que Lucio Fulci, no sé si es porque estaba muerto, por respeto, dijo que era un gran maestro, que tal, en fin. Pero de Umberto Lenzi es lo gracioso que en la entrevista dijo que yo no tengo nada en contra de Umberto Lenzi, a mí me gustan las películas de Umberto Lenzi, sin embargo luego sigues leyendo y es cuando empieza a ponerlo verde. Dice de una película de Umberto Lenzi que le pareció una mierda, que no sé qué, y dentro del cine de caníbales él dijo: Humberto Lenzi es que no tiene los cojones que tengo yo. O sea, él todo lo que hace es falso. Porque él graba en estudios o en exteriores, pero no rueda, por ejemplo, en una selva. Y las tribus que presenta son actores. Todo dice, todo es falso, ¿no? No está rodado en una selva, está rodado en estudios, está rodado en exteriores, pero por ejemplo, pues puede ser en Italia, que era de donde ellos rodaban las películas. En fin, que todo era falso, no estaba en una selva tropical y que las tribus que allí se encontraban no eran una tribu de verdad, sino que eran actores. Y que él sí que tenía los cojones. Y él se iba a rodar de verdad una selva, dice, yo lo que presento es real, en una selva con tribus reales, con tribus auténticas. Esta especie de crítica para mí en realidad es más bien un halago que una crítica, y me explico, porque si dice que todo lo que hizo Umberto Lenzi era falso, que eran actores, que él no rodaba en la selva y tal, yo lo que veo en las películas de Umberto Lenzi es súper realista, parece que estén en una selva y los tipos parecen que sean de una tribu. O sea, es exactamente igual que las películas que hacía Ruggero Deodato, no cambia absolutamente nada, entonces tiene más mérito, ¿no? Te vas a rodar en una selva, pues claro que tienes autenticidad, porque estás rodando en la selva. Y en cuanto a una tribu, si es auténtica, pues claro que te da ese aspecto más realista, porque estás rodando en un sitio que es real, con gente real. Pero si estás rodando en un lugar que no es una selva y tú lo haces parecer que sea una selva y estás rodando con actores y en realidad te parece una tribu, o sea, estás haciendo lo mismo que el otro, pero de una manera artificial, por llamarlo de alguna manera, tiene más mérito, desde mi punto de vista, ¿no? Tiene más mérito. El otro se tenía que ir a rodar una selva, mientras que este, en su mismo país, te hacía figurar como que estaba en una selva.
No lo sé yo la parte de verdad o la parte que tuvo esto de falso dentro de las declaraciones de Ruggero Deodato, pero sí que es verdad de que criticó a Umberto Lenzi en esa entrevista bastante. Umberto Lenzi yo no sé nada si dijo o no dijo de Ruggero Deodato, no conozco eh, no conozco nada sobre ninguna declaración que haya hecho Umberto Lenzi en contra de Ruggero Deodato. Pero bueno, sí que había ahí un cierto pique, por lo menos por parte de Ruggero Deodato hacia Umberto Lenzi. Dentro de películas de ambos, pues hay gente que he leído yo también en críticas y eso, pues que dice que las películas de Umberto Lenzi son más distraídas que las de Ruggero Deodato. A mí me gustan prácticamente igual, ¿no? Tanto las de Umberto Lenzi que he visto y las de Ruggero Deodato me parecen más o menos igual de buenas todas. No hay ninguna que me destaque un poco más. Sí que hay que reconocerle a Ruggero Deodato que fue el que hizo el que trajo el cinemondo, el cine de caníbales, fue el primero, el que hizo la primera película de este género y el que lo puso luego de moda para que otros directores hicieran este tipo de películas. Y luego también pues que tuvo la película más conocida, ¿no? En realidad pues ya hoy día poco se conoce cuando una persona piensa en películas de caníbales, a la primera que te viene a la mente es Holocausto Caníbal, ¿no? Fue la más famosa por lo polémica que fue. No te viene a la mente ninguna de Umberto Lenzi ni la de Mundo Caníbal, que también es de Deodato. Entonces sí, tuvo, digamos que fue el que más repercusión a nivel mundial tuvo en una película de caníbales y fue también el que inventó este subgénero. Entonces hay que reconocerle a Ruggero Deodato esos méritos. Pero esto no significa que las películas de Umberto Lenzi sean inferiores. Para mí ya digo que están más o menos están en la misma calidad. Hay gente que, como digo, que he leído bastantes críticas que casi que prefiere las de Umberto Lenzi, porque dicen que son más distraídas, que son más fluidas. A mí más o menos me parecen más o menos iguales. No tendría a lo mejor que hacer un maratón y verlas así, las de Lenzi y las de Deodato, para ir comparándolo un poco, pero yo las recuerdo prácticamente que más o menos me gustaban igual y más o menos era prácticamente la misma calidad en todas. Ambos directores se han convertido ya en directores de culto. Fuera del cine de caníbales, por ejemplo, pues de Ruggero Deodato, por ejemplo, me gustan películas como la de Body Count, la de Recuento de Cadáveres del año 1987, Bestia Asesina y Lavadora Asesina, por ejemplo, también me gustaron bastante. Lavadora Asesina parece así con el título que sea una película un poco cutre, pero en realidad es una especie de thriller como semi-erótico que está muy bien, ¿no? De la época esta de principio de los 90 cuando apareció Atracción Fatal, iba a decir, la de Instinto Básico, que se puso de moda mucho los thrillers así con un alto contenido erótico y tal. Pues esta película va un poco en esa onda y es una película que está bastante bien, tiene bastante suspense y aun el título parece que Lavadora Asesina, que sea un título de estos traperos ahí, me encontré una lavadora que mata gente, ¿no? Pero no va por ahí los tiros y es una película bastante interesante. De Umberto Lenzi tiene diálogos bastante interesantes, tiene diálogos que a mí me gustaron mucho, como por ejemplo Detrás del Silencio, Un ojo en la oscuridad o Siete orquídeas manchadas de rojo. Películas como por ejemplo La invasión de los zombies atómicos, que por cierto Robert Rodríguez se basó en esa película para hacer Planet Terror. O la de Demonios Negros, por ejemplo. O sea, tienen películas ambos directores pues que me gustan. Como digo, ambos directores son ya considerados directores de culto. Directores que, por ejemplo, Quentin Tarantino o los amigos de Quentin Tarantino, como son Eli Roth, Robert Rodríguez, son muy fans, ¿no?, de este tipo de directores italianos. Por ejemplo, como ya digo, Robert Rodríguez se basó en La invasión de los zombies atómicos de Umberto Lenzi para su película de Planet Terror. Luego, Quentin Tarantino se ha basado, por ejemplo, en Lucio Fulci para la escena mítica que tiene en la de Kill Bill Volumen 2, cuando está Uma Thurman en el interior del ataúd intentando salir. Es una escena que es homenajea a esa escena de Lucio Fulci de la película Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, en la que está Catriona McCall dentro del ataúd intentando salir, gritando, arañando el ataúd y tal. O sea que son fans de estos directores. Eli Roth, por ejemplo, homenajeó a Holocausto Caníbal en la película que hizo de Infierno Verde, que por cierto el título de Infierno Verde es sacado de la película de Holocausto Caníbal cuando
encuentran esos rollos de película que son supuestamente reales, esos rollos están titulados como Infierno Verde, tienen el título de Infierno Verde. Además de que hubo una secuela de Holocausto Caníbal que se titula de esa manera, Holocausto Caníbal 2 y el Infierno Verde, que no está dirigida por Ruggero Deodato y es bastante más floja que la película original. Entonces esta película, como homenaje a Holocausto Caníbal, la de Eli Roth se tituló Infierno Verde. Además también aparece Ruggero Deodato en un cameo en la de Hostel 2, o sea que son bastante fans de todos estos directores italianos. También en entrevistas Quentin Tarantino declaró ser un gran fan de Mario Bava. En fin, que son directores que ya se han convertido en directores de culto en los cuales pues también han tomado referencias de ellos otros directores actuales. Y como digo, esta especie de disputa y tal, pues tampoco a lo mejor fue tan fuerte, tan profunda esa disputa, no fue tan grave. Es más bien a veces sobre los fans, ¿no?, que tienen de ambos directores o de este tipo de cine, son los que se quejan, los que a veces, no, pues las películas de este director son mejores que las del otro, tal. A veces suele ser eso más bien avivado por los fans que por los mismos protagonistas de esa especie de incidente. Aquí sí que es verdad de que Ruggero Deodato pues declaró en la entrevista, pues dijo eso de Umberto Lenzi. Como digo, no sé la parte de verdad que tendrá o no, y si es verdad, pues también hay que reconocerle que entonces es un director bastante notable, porque hacer una película que parezca que estás en una selva, con que parezca que estás con caníbales tan realistas como las de Ruggero Deodato, que según él sí que las rodaba en espacios reales y con gente real, pues bueno, pues para mí que tiene incluso más mérito, ¿no? Pero bueno, ahí queda, como digo, en el recuerdo. Lo que sí que hay que reconocerle a Ruggero Deodato es eso, que tiene la película que más será recordada. Película de caníbales, todo el mundo va a nombrar Holocausto Caníbal. Ya prácticamente ese mismo año se estrenó también, creo que fue Comidos Vivos de Umberto Lenzi. No sé si fue la de... Sí, Comidos Vivos creo que fue. La siguiente fue en el 81, el año después, porque fue en el 80 la de Holocausto Caníbal. En el 81 creo que ya fue la de Caníbal Feroz. En fin, que se estrenó Comidos Vivos en el año 80, justo con Holocausto Caníbal. ¿Quién se acuerda de Comidos Vivos? Y tiene el mismo nivel y la misma calidad que Holocausto Caníbal. Sin embargo, hoy día Holocausto Caníbal es la que es recordada. Porque el tipo fue listo. Ruggero Deodato, digamos que quería hacer algo que fuera muy polémico. Él buscaba la polémica sobre todo. De hecho, que yo creo que es la película que más polémica ha tenido en la historia. Entonces el tipo, a los actores, les hizo firmar un contrato en el cual no podían durante un año ni participar en otras películas y además que no salieran mucho, que estuvieran más o menos como ocultos, como escondidos, ¿no? Un poco para hacer ver como que esas cintas que encontraron eran reales, que esos no eran actores, que eran gente real, que había muerto de una manera real, que buscaba esa polémica. Y de hecho que lo consiguió, porque lo denunciaron, tuvo que ir a juicio. En el juicio tuvieron que salir los actores demostrando que estaban vivos con los contratos en los que certificaban que durante un año iban a estar un poco ocultos sin decirle a nadie cuál era su paradero. Y luego también la típica escena más famosa de la película, que es la de la nativa que está empalada, pues pensaron de que lo habían hecho con una tía real, que la habían matado y que la habían empalado. Entonces el tipo dijo, no, lo hemos hecho con este efecto especial. Claro, a la nativa no la pudieron encontrar porque era de una tribu de ahí del Amazonas y vete tú a buscarla, o sea, a saber dónde está. La encontraron de casualidad, porque fueron a rodar al Amazonas, la encontraron de casualidad, rodaron la escena y ya no saben nada de esa chica. Entonces tuvieron que recrear ese efecto especial en el juicio, que era un palo con una especie de sillín camuflado para que la persona estuviera manteniendo el equilibrio en el sillín y sujetando en otra boca la otra parte del extremo, haciendo un poco la sensación de que tiene atravesado en el interior del cuerpo todo ese palo. Pero no lograron recrear la escena bien. El tipo se caía, el palo se notaba torcido, no estaba tan recto como en la película. En fin, no lograron hacer la escena bien, se quedó eso un poco también como en el colectivo, como a lo mejor era real esa escena, a lo mejor tal. Era un efecto especial simplemente hay veces que es la suerte como dicen, la suerte del irlandés, ¿no? Le salió allí rodando la película y luego en el juicio pues no le salió. A lo mejor luego vuelven a hacerlo otra vez y le sale o no le sale. Tuvieron suerte en el rodaje y le salió. El caso es que al final, bueno, salió suelto Ruggero Deodato y ya no se volvió ya a nombrar nada de aquello, pero fue una película, como digo, muy, muy polémica.
También estuvo censurada en varios países, aunque eso, bueno, no solamente ha sido Holocausto Caníbal. Muchas películas de Lucio Fulci eran censuradas en otros países. A principios de los 80, digamos que los directores italianos lo que buscaban era un gran impacto visual y ser muy salvajes. Entonces era como, a ver, competían, a ver cuál era el más salvaje de todos, ¿no? Yo creo que el más salvaje fue Lucio Fulci. Pero bueno, ahí estaba Ruggero Dodato, ahí estaba Umberto Lenzi, ahí estaba Joe D'Amato. En fin, que buscaban ese salvajismo. Pero bueno, digamos que esta película, aparte del salvajismo, también fue toda la polémica en la que estuvo envuelta. También en estas películas que se cometían, se mataban animales reales, o sea, eso sí que era real, cuando mataban a los animales, entonces no había una ley que impidiera que se mataran animales en las películas. Pero a partir de estas películas fue cuando ya, digamos que los naturalistas dijeron, no, esto es una salvajada, y a mediados de los 80 ya se impuso la ley de que no en ninguna película se podía maltratar a ningún animal, ni por supuesto matar. Por lo tanto, ya a partir de mediados de los 80, no recuerdo si ya a lo mejor del 84, 85, en todas las películas que se vea maltrato a un animal o el asesinato a un animal ya es falso, ya es un efecto especial. Pero anterior a eso podía ser un efecto especial o podía ser real, dependiendo del director, pero no estaba prohibido. Y bueno, ya no sé qué más decir. La semana que viene os comentaré otro enfrentamiento, supuesto enfrentamiento, entre dos figuras del cine de terror. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que seáis todos muy felices y hasta siempre.